la vidente. Gabriela es mi prima, desde muy pequeña quedó huérfana, sus papás murieron en un accidente en carretera, y como mi mamá es su madrina y tía se hizo cargo de ella. En mi casa somos tres, mi hermano mayor, Gabriela y yo. Gabriela es casi de mi edad, y siempre crecimos juntas. Yo no recuerdo el día que Gabriela llegó a vivir con nosotros, mi recuerdo más lejano es estar jugando con ella, como hermanas. De niñas jugamos a las adivinanzas, recuerdo mucho que un pasatiempo que teníamos era adivinar cosas, el juego era simple, quien adivinaba tenía que darse la vuelta dando la espalda sin ver, mientras tanto quien ocultaba, guardaba dentro de una caja de madera un objeto de algún color, quien tuviera que adivinar comenzaba con el color, luego con el material, y si era capaz, debía decir qué objeto era. Gabriela siempre ganaba, era capaz de adivinar de golpe, el color, el material y el objeto oculto. Al principio yo pensaba que hacía trampa, pero luego de verla varias veces me di cuenta de que era imposible que hiciera trampa, a mí no me importaba perder, la verdad me parecía mucho más entretenido ver cómo era capaz de adivinar siempre lo que yo ocultaba, hasta el punto que ya no había objetos suficientes que cupieran en la caja para que pudiera adivinar. Un día le dije que me enseñara cómo lo hacía, y la verdad con su ayuda pude concentrarme y ver el color de las cosas, pero solo eso, era muy extraño, si me concentraba lo suficiente podía ver con los ojos cerrados cómo se iba materializando en mis ojos el color que estaba oculto en la caja de madera, pero solo eso. Luego de un tiempo me empezaba a doler la cabeza. Gabriela me decía que para ella era igual, también veía un color y la forma del objeto, pero según ella me explicaba que era mucho más nítido que en mi caso. Gabriela y yo compartimos siempre en el mismo curso, de hecho los tres estudiábamos en el mismo colegio, solo que mi hermano iba 3 cursos más adelante de nosotras. En el curso donde estábamos Gabriela y yo, los profesores nos separaron por varias filas entre nosotras, a veces nos enviábamos notas escritas entre los compañeros, y en otras ocasiones ni siquiera era necesario de mi parte pedirle algo por escrito a Gabriela, ella tan solo me hacía llegar con alguien lo que yo necesitaba, era como si me leyera la mente. Cuando llegamos a la adolescencia, Gabriela se estiró muchísimo, eso ocurrió durante unas vacaciones, Gabriela pasó largo tiempo recostada en la cama, poco a poco vi cómo se iba transformando. Fue muy extraño ver cómo se le iban cambiando con el paso de los días algunos rasgos, incluso hicimos bromas, porque daba la sensación que un brazo se le había estirado más que el otro, además dormía mucho y en esas vacaciones no salimos de viaje, nos quedamos todos en casa. Una noche muy tarde en la madrugada comencé a escuchar a Gabriela pelear, ya era habitual durante esas semanas que se le oyera discutir mientras dormía, pero esa noche fue diferente. Comenzó a engarrotarse y a intentar gritar, pero sin fuerza, tensaba mucho el cuerpo. Años más tarde supe que a eso le dicen parálisis del sueño. Pero para mí en ese momento era tan solo una pesadilla. Me acerqué para verla mejor, y vi cómo parpadeaba rápido con los ojos en blanco, y decía mamá. Luego comenzó a llorar muy emocionada. Esperé un rato mientras se le quitaba el pánico de la pesadilla. Mi mamá fue sonámbula durante un tiempo, y la recomendación que le dio el doctor a mi papá era que no debíamos despertarla de manera abrupta. Como Gabriela es familiar por parte de mi mamá, supuse que también podía padecer de lo mismo. Ella se despertó sola. Cuando me vio se asustó un poco, y luego me abrazó. Luego de que se calmara le pregunté que qué había soñado, me contó que estaba soñando con un recuerdo, el día en que murieron sus papás. Según me dijo cuando estaba muy pequeña, soñó con que sus papás iban a morir en un accidente, pero que era tan pequeña que no entendía lo que había soñado y mucho menos sabía cómo explicarlo. Me pareció muy extraño que tuviera recuerdos de tan pequeña, pero me dijo que tenía recuerdos incluso de cuando gateaba. Cuando Gabriela se levantó de la cama, noté que era muy grande, era una cabeza más alta que yo, casi de la estatura de mi hermano. Yo me quedé más pequeña por ese tiempo. Nuestro juego comenzaron a cambiar, ya teníamos otro tipo de rutinas, en la preparatoria, nos gustaba mucho jugar al voleibol,
Gabriela siempre adivinaba la dirección del balón incluso antes de que sirvieran en el lanzamiento. De no haber sido por las demás jugadoras habríamos ganado ese año, incluso contra los cursos de preparatoria más grandes. Durante un juego de voleibol la vi quieta, no respondió como era de costumbre, se quedó inmóvil. Me acerqué a ver qué le pasaba, pero salió corriendo, la seguí y la vi entrar a los baños, se encerró en una de las cabinas. Yo le hablé varias veces, pero no me respondió, tuve que treparme y comenzarle a hablar por la parte de arriba de la cabina. Ella estaba sentada sobre el retrete abrazando sus piernas, le dije que habláramos, pero no quiso, de hecho se quedó allí el resto de la jornada sin salir del baño. Me preguntaron varias veces por ella en clase, pero dije que estaba indispuesta, y ya no preguntaron más. Esa noche, Gabriela, más tranquila antes de dormir, comenzó a contarme que había visto algo. Me dijo que había tenido como un tipo de sueño en donde veía como mi hermano mayor se caía por un precipicio, cayendo al fondo de un río en donde ella vio cómo se ahogaba. Le pregunté cómo iba vestido y me dijo que iba con el uniforme de la preparatoria. Pasaron varias semanas y después de la visión de Gabriela, debo admitir que estuve muy alerta a mi hermano. Gabriela me dijo que no le dijéramos nada, que quizás su cabeza le estaba jugando una mala pasada y que tal vez era porque en esas semanas estuvo soñando con la muerte de sus padres. A mí me parecía que esa era la explicación más probable, solo que era todo muy extraño, era muy poco probable que mi hermano le pasara algo así, puesto que estábamos muy lejos de alguna zona como la que había descrito Gabriela. Una tarde se me ocurrió pedirle que intentara ver de nuevo esa visión, aunque Gabriela estuvo varios días en desacuerdo. Después de una semana, accedió. Se concentró mucho y comenzó a intentar visualizar lo que había visto. Le tomó mucho tiempo hasta que pudo verlo. Me contó que se encontraba en un bosque con otros chicos. Mientras los describía, pude identificar a algunos que eran compañeros de curso de mi hermano. Iban viajando a las afueras de la ciudad. Todos vestían con el uniforme de deportes. Me dijo que era muy temprano en la mañana, porque algunos se veían dormidos. De repente un animal se había atravesado en medio de la carretera, con tan mala suerte que el conductor al intentar esquivarlo había perdido el control del auto. Gabriela decía que todos gritaban. Entonces el autobús había caído desde un precipicio, hasta llegar a una especie de río que había al fondo. En ese momento abrió los ojos. Se veía muy asustada, me dijo que más que un sueño ella veía eso como un recuerdo, como ella misma lo hubiese vivido. No estábamos seguras de qué era lo que teníamos que hacer. Si le contábamos a mi hermano, tal vez él no lo tomaría en serio, y si le decíamos a mi mamá podían llegar a pensar que algo malo estaba pasando con Gabriela. Sin embargo, estábamos comprometidas a evitar a toda cosa que algo malo llegara a pasarle a nuestro hermano. Pasaron un par de semanas, estuvimos muy atentas a si él tenía alguna salida escolar. Al fin una tarde escuchamos que en la cena dijo que el equipo de fútbol del colegio en el que él estaba, había entrado a un campeonato de intercolegiado, aunque algunos partidos iban a ser ahí mismo en nuestra escuela, había unos que eran en otros lugares, especialmente el primer encuentro, debían jugarlo en un colegio que quedaba a las afueras de la ciudad. Para eso necesitaban un permiso firmado de los padres. Cuando escuchamos lo que mi hermano contó, Gabriela y yo nos miramos, empezamos a hablar de manera no muy acertada pidiéndole a mi hermano que no fuera, que teníamos un mal presentimiento. La situación se salió de control, acabamos todos discutiendo. El viaje era dentro de 2 días y no sabíamos cómo hacer para impedir que mi hermano fuera. El día anterior a la salida de mi hermano, se me ocurrió que debíamos tomar medidas extremas, aunque Gabriela insistía que a lo mejor no era nada más que un sueño, yo no estaba dispuesta a arriesgarme. Se me ocurrió ir a una farmacia y comprar un laxante. En la noche hicimos unas malteadas y le ofrecimos a él, aunque seguía algo molesto, le dije que era nuestra forma de pedirle disculpas, así que acabó aceptando. Estuvo bastante enfermo durante la noche, debo admitir que me causó mucha gracia, pero sentí alivio de pensar que no iría.
Para nuestra sorpresa al día siguiente, lo vimos listo con su uniforme, a pesar de la mala noche estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ir a la salida. De camino a la escuela Gabriela y yo estábamos al borde de un ataque de nervios, yo en ese momento esperaba lo peor, le dije que debíamos intentar hablar con él antes de que el bus saliera del colegio hacia donde iba a hacer el partido. Entonces ella me dijo que se le había ocurrido algo mejor. Al llegar al colegio me dijo que la acompañara corriendo al baño, yo quería ir a hablar con mi hermano, pero ella me pidió que confiara en ella, así que la acompañé. Me dijo que vigilara la puerta para que nadie entrara, estuvo un rato allí adentro hasta que salió y me dijo que todo había salido bien. Yo no entendía lo que estaba pasando hasta que vi a mi hermano pasar en compañía de un profesor, parecía que iba hacia la dirección. No sé qué hizo Gabriela, pero el entrenador no aceptó la firma que mi hermano llevaba en el permiso de salida. Lo más impactante de todo es que ese día, el autobús en el que iban los estudiantes del equipo tuvo un accidente. Por algún milagro no hubo muertos, pero varios quedaron lesionados. Relato escrito y adaptado por Luna.